Estamos entonces ya en nuestra última parte, la reseña de jurisprudencia tributaria relevante. Así que vamos a ver entonces los casos más importantes que hemos tenido últimamente. Y empezamos con una sentencia de la Cámara Federal de Rosario, de la Sala B, muy reciente, donde esta sentencia habla de la clausura y habla después de la reforma de la ley 27430, que como recordamos es del año 2017. Fundamentalmente, esta sentencia nos dice que en función de lo dispuesto por la ley 27430, que era ya la ley vigente a la época de los hechos, el artículo 49 que establece la reducción o la exhibición de sanciones en los supuestos del artículo 40 de clausura ya no es resultado de aplicación y por lo tanto no procede la exhibición en función a dicha disposición. Nuevamente se nos presenta un caso, en este caso de la Cámara Federal de Posadas, una clausura por la emisión de comprobantes de facturas o tickets mediante la utilización de controlador fiscal de vieja tecnología, donde acá se reitera la posición que ya tenía la misma Cámara, en el sentido que esto no configura un supuesto de clausura, sino de una infracción de naturaleza formal establecido por la ley de procedimiento. Y justamente siguiendo con la clausura, en este caso ya de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, hay una revocatoria de la clausura por la detección de empleados no registrados al momento de inspección de la FIP, y en este caso es porque se constató la presencia de 9 empleados, cuando el mínimo que requiere para la clausura la ley, en el artículo 40G, es de 10 empleados. En base a esto, se revocó la clausura. Un caso que también nos viene interesante de Mendoza, de la Cámara Federal de Mendoza, de la Sala B, donde antes justamente hablábamos del caso de inconstitucionalidad del ACE, se refiere al caso de la Administración Tributaria que dispuso a través de una resolución la caducidad de los beneficios impositivos, en ese caso de la ley 22021, al no haberse respetado el procedimiento del artículo 143 de la Ley de Procedimiento. Recordamos que este artículo establece, por un lado, que la Administración Tributaria tiene facultades respecto de la caducidad de los beneficios promocionales, desde el punto de vista tributario, obviamente, porque la autoridad de aplicación lo tiene desde el punto de vista del régimen promocional. Pero para esto tiene que cumplir un requisito previo, que es la vista que debe otorgarle a la autoridad de aplicación, esta vista a la que contempla el artículo 143, que en este caso no se dio y por lo tanto, como en criterio, la Cámara Federal de Mendoza dispuso la nulidad de esa resolución. Y siguiendo con la Cámara Federal de Mendoza, pero ahora de la Sala A, este fallo donde se hace lugar a la acción de amparo presentada por el contribuyente, se ordena la rehabilitación de la query y la exclusión de la base de contribuyentes no confiables, y me pareció interesante el argumento que da justamente la Cámara, porque se trataba de una persona humana, donde este tipo de sanción implicaría suprimir por completo la posibilidad de trabajar en forma legal, en forma lícita, desde este punto de vista, constituyendo una afectación extrema al derecho de trabajar. Pero además de todo esto, la Cámara conceptúa que no se respetó el derecho a ser oído y a ofrecer y producir pruebas, es decir, el tema de la defensa del derecho en juicio, que también ya vimos en otros antecedentes jurisprudenciales.
De la Cámara de Apelaciones, Contencioso Administrativo, la Sala 5, se confirma el criterio de la multa por defraudación sobre el impuesto a las ganancias, las salidas no documentadas, tema este que estuvo en discusión hasta, en definitiva, las normas reglamentarias de la FIP, disponiendo justamente el tema del concepto de declaración jurada. Y esta posición, diríamos que está en línea juntamente con otros argumentos, otros fallos que también señalamos en este sentido. De la Sala 5 de la Cámara Federal también destacamos la confirmación de la responsabilidad solidaria. En este caso, la confirmación de la responsabilidad solidaria se da en base a estos argumentos: al poder general amplio que tenía esta persona y que además tenía las firmas autorizadas para operar en cuentas corrientes bancarias. A partir de ahí, entonces, se determinó que tenía responsabilidad solidaria. Aquí tenemos un caso en la Sala B, donde procede la medida cautelar que había sido solicitada por el contribuyente para evitar el reclamo de parte de la FIP de los intereses de los anticipos extraordinarios de ganancias, tema este que lo hemos visto también en anteriores oportunidades, la resolución 5248. En este caso, el argumento central fue que al presentar el contribuyente la declaración jurada, terminó con quebranto impositivo y por lo tanto probó que no tenía capacidad contributiva, y en base a eso entonces se le concede esta medida cautelar. Hay un caso en la Cámara Federal, en la Sala 2, que tiene que resolver el planteo de competencia del Tribunal Fiscal. Esto es para entender en órdenes de intervención, de fiscalizaciones, y además respecto de la conformidad de planes de facilidades de pago que había solicitado el contribuyente. En uno y en otro caso, la Cámara reafirma el criterio en el sentido que el Tribunal Fiscal no tiene competencia para entender en ninguno de los dos supuestos. Y un caso que también es muy interesante: los servicios de transportes entre el territorio continental nacional y el área aduanera especial de Tierra del Fuego, viceversa, que en definitiva la Cámara llega a determinar que están exentos de impuesto a las ganancias. Acá es muy importante recordar que el Tribunal Fiscal tuvo una posición contraria, porque interpretó, a igual que la Administración Tributaria, que el beneficio de la Ley 19.640 se daba en la medida que ese tipo de servicios de transporte se preste dentro exclusivamente del área aduanera especial. Sin embargo, la Cámara revoca esta decisión. Y lo que es muy importante es que lo revoca en base a la decisión del juez penal, que estableció el criterio que se trataba de un servicio exento. Desde ese punto de vista, la Cámara termina concluyendo que esa decisión del juez penal tenía autoridad de cosa juzgada y que debería ser respetada, por lo tanto, en la instancia contenciosa. Tanto el Tribunal Fiscal como la Administración Tributaria tuvieron un criterio distinto, aún considerando la decisión del juez penal, porque interpretaron que el juez penal tiene competencia para resolver exclusivamente respecto de la pena, o sea, la evaluación de la conducta y la pena, pero no respecto de la interpretación de la norma tributaria, aspecto donde la Cámara, siguiendo una línea que ya habíamos esbozado en reuniones anteriores, no la tiene. Hay dos casos que vamos a ver hoy sobre la presunción que tiene la ley, y ahora cambiando el artículo correspondiente,
por fondos recibidos de países de baja o nula tributación. En realidad, por aplicación del artículo 15 de ganancias, al cual se refiere esta norma, en realidad ya no hay más países de baja o nula tributación, sino son los países que no producen información o no colaboradores. En este caso se da esta situación, pero recordamos que este artículo además tiene un último párrafo, que es el tercero, que establece que la administración tributaria podrá justificar ese incremento patrimonial no justificado en la medida que el contribuyente pruebe el origen de esos fondos, cosa que en el fondo terminó pasando acá, según dice la Cámara, porque los fondos del exterior fueron remitidos por la sociedad holding a través del Banco Bermudas. Pero pudo probarse en los antecedentes respectivos que en realidad la holding había producido esos fondos como consecuencia de una tenencia de acciones que la había vendido y con cuyo producido se terminó haciendo la transferencia al país, con lo cual quedó probado perfectamente la legitimidad de los sueldos, de los fondos. Situación distinta en el caso González Silvana de la Sala 1, donde se analiza un tema similar. La transferencia de los fondos provienen de Suiza. Este es un préstamo. El préstamo lo realiza un sujeto radicado en las Islas Británicas, un territorio no autónomo de Reino Unido, que es una jurisdicción de baja o nula tributación o no cooperante ahora. En este caso concreto no se pudo llegar a probar ese tipo de fondos que provenía de actividades realizadas por la contribuyente o por terceros y por lo tanto se confirma aquí el criterio del Tribunal Fiscal que a su vez confirmó el criterio de la Administración Tributaria. Un caso interesante que se plantea en la Cámara de Apelaciones, en el Contencioso Administrativo Federal, en la Sala 3, en la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte, es respecto del reconocimiento como sujeto exento del impuesto a las ganancias de una entidad sin fines de lucro. Acá la Administración Tributaria había hecho un planteamiento después, distinto por el hecho de que no había cumplido con determinadas condiciones, pero acá la sala 3 toma un criterio basándose en el criterio a su vez de la Corte, donde establece que la característica o la naturaleza del sujeto exento está dado por el encuadramiento de la empresa o de la contribuyente o de la entidad dentro de las previsiones de la norma del impuesto a las ganancias. Y desde este punto de vista, entonces, deja sin efecto la posición del Tribunal Fiscal que tuvo en cuenta que el fisco no había demostrado la existencia de los hechos o actos correspondientes. En el mismo tema, pero con un criterio distinto, Asociación Mutual Metropolitana de la Cámara Federal de Córdoba, también acá hay un planteo respecto al reconocimiento de exención del impuesto a las ganancias. Aquí hace una distinción sobre cuál es la competencia que tiene INAES respecto de las mutuales, cuál es la administración tributaria respecto del impuesto a las ganancias, y si bien concluye la Cámara que INAES tiene la competencia respecto de lo que son las actividades de la mutual, desde el punto de vista fiscal lo tiene la Administración Tributaria, que no había cumplido con los requisitos exigidos por la norma, con lo cual vemos este criterio distinto justamente al anterior que habíamos señalado. Bueno, el caso Federalia del Tribunal Fiscal de la Sala A termina concluyendo en la gravabilidad del impuesto a las ganancias de las rentas provenientes de la cesión de certificados de participación de un fideicomiso financiero.
Aquí se definió entonces que el fideicomiso era financiero y no era en garantía, como intentaba sostenerlo el contribuyente, con lo cual se concluye en la gravabilidad, pues la normativa legal establece como una condición sine qua non para poder acceder a la exención que se requiere que los títulos públicos sean colocados por oferta pública. Este concepto no fue acreditado y por lo tanto corresponde la aplicación del impuesto a las ganancias. En el caso de la Asociación Mutual Amparén del Tribunal Fiscal de la Nación de la Sala A, se dictamina acerca de la competencia de la AFIP para evaluar los presupuestos en la aplicación de los beneficios fiscales en las mutuales. Nuevamente acá tenemos un tema parecido al que vimos antes, pero tenemos que distinguir que INAES es la autoridad de aplicación cuando lo que se refiere es justamente aspectos vinculados a la misma. En este caso, fíjense que había una posición de un dictamen de INAES donde había constatado, al hacer la fiscalización de la mutual, irregularidades por falta de actualización del domicilio, por el servicio de ayuda económica mutual encubierta a través de la captación de ahorro de socios sin la autorización de inversores, es decir, había desde ese punto de vista actuado la competencia de INAES, pero después, y esto es lo que se discutía y fue confirmado por el Tribunal Fiscal, es la competencia de la FIP que tiene para evaluar esos temas, pero desde el punto de vista fiscal, o sea, de la procedencia o no de los beneficios impositivos. También el Tribunal Fiscal, en el caso Maxifar, analiza una problemática en impuesto a las ganancias, que es la deducción de los malos créditos, donde requiere de la necesaria demostración de la incobrabilidad. Acá el elemento que argumenta el contribuyente es un informe legal de un asesor externo, letrado, de un estudio jurídico que además era apoderado de la empresa, que intentó evidenciar las dificultades económicas que presentaba la sociedad. Pero esto obviamente no alcanza a cubrir la disposición legal respecto del requisito que en definitiva se establece para la deducción. El caso Lange, tenemos un caso interesante donde aquí el Tribunal Fiscal reitera una posición de la Cámara en el caso Radiotaxi Siglo XXI y Remises Ciudad Pasaje del Tribunal Fiscal también, en el sentido que los servicios facturados por este contribuyente a taxistas habilitados en concepto de despacho de viajes, como los ingresos de operaciones facturadas a empresas por los servicios bajo la modalidad de cuenta corriente, se encuentran grabados con el IVA. El contribuyente pretendió encuadrar todos estos beneficios en la exención del impuesto a valor agregado por el transporte de personas. También aquí tenemos, bueno, sigue esta línea que ya estamos viendo hace un tiempo, los casos de repetición de retenciones de IVA que se habían efectuado a proveedores impugnados como apócrifos, la posición, en este caso de la Sala 5, que determina la improcedencia de la repetición, y esto sigue en línea con lo que en su momento también hemos advertido de la propia Corte Suprema. En el caso segundo de la Cámara de Apelaciones, bueno, llegamos a la gravabilidad en el IVA de la actividad de una discoteca al resultar improcedente la exención de la música argentina. El contribuyente acá había intentado decir que le correspondía la exención de la música argentina, cosa que lo tiene dentro de la ley, pero no pudo probar que realmente cumplía con esos requisitos, porque en realidad se trataba de una discoteca con servicios grabados por el impuesto al valor agregado. Y aquí tenemos el caso Citilac, un fallo también del Tribunal Fiscal de la Sala A, donde
se confirma la determinación de oficio del IVA por prestaciones facturadas por contribuyentes monotributistas imputables a la sociedad. Es decir, acá se pudo probar que ciertos contribuyentes monotributistas, que además eran empleados de la firma, estaban haciendo facturaciones que en realidad le correspondía a la firma, y esto era para evitar el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, la determinación de oficio y la conformación de la misma por el Tribunal Fiscal de la Nación. Otro caso realmente interesante. Bueno, y siguiendo la línea anterior, ahora la sala 4, respecto también de la improcedencia y repetición de retenciones de IVA efectuados a proveedores apócrifos. Aquí la sala 4 de la Cámara de Apelaciones nos recuerda justamente el fallo de la Corte Molinos Río de la Plata, donde en esa oportunidad interpretó la Corte que no procedía a la repetición porque justamente carecía legitimación el contribuyente para efectuar el reclamo, en atención a que ese reclamo podía hacerlo solamente aquel que estaba legitimado, que es ese tercero, que dicho sea de paso, no aparece en la relación tributaria. O sea, dos casos en el mismo sentido. El Tribunal Fiscal, en la causa Sociedad Italiana de Beneficencia, también concluye con que los servicios médicos asistenciales que se prestaban en el país a pacientes del exterior se encuentran gravados en el impuesto al valor agregado, y así se confirma la resolución apelada en todas las partes. Para este criterio, interpreta el Tribunal Fiscal que los servicios que se prestan en el país a pacientes del exterior se encuentran alcanzados en el IVA, ya que implican un desplazamiento de quienes residen en un país extranjero para recibir un tratamiento médico en el país. O sea, que hay una utilización, una disposición en el país de esas prestaciones médicas. Y por lo tanto, entonces, la gravación con el impuesto al valor agregado. La Corte se expide en la causa Maxi Cambio, un caso que venía con una jurisprudencia contraria al fisco, tanto en el Tribunal Fiscal como en la Cámara. La Corte lo revoca y concluye que las operaciones de referencia, que eran las operaciones de giro, transferencias, compra de venta de cheques u otros títulos de créditos en moneda extranjera, se encuentran alcanzados por el IVA. Y dice la Corte, pues esas transacciones exceden la mera compraventa de divisas, esto es lo que había tratado de demostrar el contribuyente, en ese caso sí exentos del IVA, porque involucran además la prestación de un servicio grabado por la transferencia bancaria. Y esa prestación por el servicio grabado da justamente entonces origen a la gravación con el impuesto. Respecto del beneficio de buen contribuyente cumplidor, esta decisión de la Sala 5 que se aplica al titular de los bienes radicados en el país y no al responsable sustituto. Y en el caso del monotributo, un tema que también es interesante para recordarlo, de la Sala 1, donde establece que a los efectos de computar la categorización del monotributo por los ingresos que debe computar el contribuyente, tenemos que tomar, de acuerdo con lo que dice la reglamentación, el criterio de lo devengado. Respecto del impuesto a los ingresos brutos, un fallo de la Corte, también tenemos Transportes Donoto, porque existiendo, como dice la Corte, una política nacional de tarifas máximas para el transporte interprovincial, el cobro de esas tarifas no deben tributar el impuesto provincial. Obviamente, con la salvedad, como bien lo dice la Corte, que en el momento de fijar la tarifa máxima, la autoridad regulatoria federal haya incluido la remuneración al transportista para el pago del impuesto, en cuyo caso esto debe ser probado por la parte que lo afirma. No es este el caso
que en definitiva presenta y dirime la Corte. Un caso interesante para también tenerlo en cuenta, el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires, que deja sin efecto el impuesto a los ingresos brutos, que había determinado arma para un agente de percepción ante la demostración de la regularización total de las firmas proveedoras, en cuyo caso queda el contribuyente liberado del impuesto a los ingresos brutos. También interesante esta sentencia de la Cámara Federal de Seguridad Social, la Sala 3, en el caso de Instituto Obra Social del Ejército, donde revoca la Cámara Federal la resolución que establece diferencias de aportes y contribuciones en base a divergencia en las fechas de ingreso del personal, un caso que siempre vemos en la práctica de la administración tributaria, pero acá lo que considera la Cámara, que como se trata del único elemento probatorio utilizado por la administración tributaria en el acta de relevamiento de personal, entonces termina impugnando este criterio y declarando nula la resolución. En materia penal tributaria, un caso de la Cámara Federal de Tucumán, un contribuyente que intenta salir del proceso solicitando la extinción de la acción penal por aplicación de la prescripción. Pero lo interesante que en este caso, dado que era una evasión agravada, el contribuyente intenta defenderse diciendo que la prescripción es de 6 años y no 9, como corresponde acá por el Código Penal, por aplicación de la Ley 27.401 de responsabilidad penal empresarial. La Cámara, como en criterio, dice que esta norma no es de aplicación porque las normas de aplicación de prescripción provienen del Código Penal y no de esta justamente actividad. También tenemos, para recordarlo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico dispone el procesamiento de un administrador de hecho de una sociedad anónima por el delito de apropiación indebida previsional. Es decir, por más que el imputado no ocupe un cargo directivo, no es accionista, ni tiene una responsabilidad formal determinada, puede tener responsabilidad penal, y en este caso ha sido procesado por el hecho que se pudo probar que era el administrador de hecho. Y respecto de la Cámara también de Apelaciones en lo Penal Económico, en un caso de prescripción donde concluye que no tiene efectos interruptivos de la prescripción penal la convocatoria a la declaración indagatoria de otro delito. Es decir, la convocatoria a declaración indagatoria tiene efectos interruptivos, pero como en este caso era de otro delito, de un delito posterior, en este caso no se da tal efecto interruptivo. También es importante en un caso de evasión fiscal, la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, donde dictaminó la responsabilidad penal de los imputados por el hecho de demostrar que había tenido una participación en el hecho por el poder general amplio que le había dado de administración y disposición que le había dado la sociedad. Este es el argumento que en definitiva se tuvo en cuenta. Del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires, el tema interesante de una competencia del mismo respecto de la multa por traslado de bienes sin respaldo documentario. Acá el tema interesante que se plantea que el monto de la multa por recurrir a una resolución ante el Tribunal Fiscal era de 50.000 pesos, según el artículo 115, que después fue modificado elevándose a 200.000 pesos.
La situación es que la resolución de ARBA fue emitida y notificada el 21 de diciembre del 2022, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley que dispone la ampliación de ese valor. Entonces, el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires rechaza la excepción interpuesta por el representante fiscal, atendiendo al principio de indubio pro actioni, o sea, por la acción en este caso tan particular. Correcta resolución del Tribunal Fiscal. Y otro caso de competencia del Tribunal Fiscal de la provincia, pero en este caso con la incompetencia en un recurso contra una resolución que ordena el decomiso de bienes. Y esto en función que hay una norma legal, la ley 7716, que establece que el interesado puede interponer recurso de apelación ante el juez correccional de turno dentro de los 3 días hábiles notificada la misma y por lo tanto el Tribunal Fiscal no tiene competencia en la materia. Bueno, yo tengo también 2 preguntas que me han acercado. Uno que se refiere a la recepción del ticket factura de vieja tecnología, si al ser así, tendría algún tipo de inconveniente respecto del cómputo de ganancias o de IVA para quien lo recibe. La respuesta sería que no hay ningún tipo de inconveniente porque estaría ante un tema de índole formal, pero eso no afecta de ninguna manera a quien lo recibe. Esta es una vieja posición que en su momento ha tomado la administración tributaria. En segundo lugar, nos preguntan si podría ser cuestionado de inconstitucionalidad el impuesto a las ganancias en base al principio de igualdad, habida cuenta de la distinción que existe, la asimetría que existe entre los trabajadores en relación de dependencia y autónomos. Un tema que lo veo realmente muy difícil que pueda prosperar. Ustedes saben que los planteos de inconstitucionalidad son planteos de última ratio que normalmente difícilmente los puedan acoger los jueces. Además, tenemos que señalar que la doctrina que tiene la Corte Suprema respecto del principio de igualdad es la igualdad entre los pares o igualdad entre los iguales. Quiere decir que la Corte ha admitido que el legislador en un impuesto determinado pueda crear distintas especies, distintos escenarios, y en base a eso darle distinto tratamiento fiscal. Por eso solo no es posible cuestionar la inconstitucionalidad. Y para hacerlo, tal cual dice la Corte, tendríamos que hacer una prueba fehaciente en cada caso respecto de qué forma afecta la inconstitucionalidad la situación. Como ustedes ven, es difícil. Hace poco tiempo, y esto ya lo hemos señalado en nuestra reseña jurisprudencial, sí tuvimos un antecedente, si bien de primera instancia, respecto de la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias, y justamente por el principio de igualdad, pero referido a los jueces. Ustedes saben que los jueces están sujetos al impuesto a las ganancias en la medida que hayan sido nombrados a partir del 2017. En primera instancia, se admitió la inconstitucionalidad entonces del impuesto a las ganancias, básicamente porque a pesar de ese criterio de la Corte que dijimos respecto de la igualdad, ocurre que hay 2 jueces que son nombrados en distinta época, que hacen la misma tarea y cuyo impacto, en definitiva, es totalmente distinto con o sin el impuesto a las ganancias. Esta es la posición que tomó un juez de primera instancia. Y para terminar, quería también hacer, como hizo Juan Carlos, una pequeña referencia a anuncios referidos a reformas tributarias del plan que estamos conociendo prácticamente todos los días. Y aquí me voy a detener rápidamente en 4 aspectos. Uno que se refiere al impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias
que dicho sea de paso, en su momento, con la modificación que tenía que empezar a regir a partir del 2024, tuvo el voto favorable de Milei y su grupo. Bueno, el anuncio es que esto se vuelve para atrás, o sea, desaparece esta, o va a desaparecer esta modificación. Por supuesto que hay que ver ahora la letra chica, porque hay que ver si esto desaparece o hay algún otro tipo de normas, pero es indudable que para esto se requiere una norma del Congreso de la Nación, porque no vale otro tipo de norma inferior. En el impuesto a los bienes personales, que es el otro anuncio que se ha realizado, hay dos aspectos. Uno es el que menos se ha hablado, pero creo que se está analizando, que es la disminución de las alícuotas del impuesto para el futuro. No sabemos ni cuánto es ni cuánto es el futuro, pero este es un tema. Y el otro, el que sí se ha hablado mucho más prácticamente, es el hacer caja con bienes personales, con lo cual habría una suerte de anticipo extraordinario de bienes personales para que el Estado, en estos momentos de tanta dificultad, se pueda hacer de esos anticipos. Juntamente con esto, también el anuncio de un blanqueo, el anuncio del blanqueo que, como ocurre en los últimos blanqueos, yo creo que un tema donde las autoridades económicas van a tener que analizar seriamente si el alcance del blanqueo, es decir, si es más rígido, si es más flexible. Este es un tema que hemos visto distinción entre los últimos blanqueos, y además posiblemente el hecho de que el costo del blanqueo, o sea, la alícuota que haya que pagar por blanquear, posiblemente tenga una distinción sensible entre aquellos contribuyentes que, teniendo depósitos en el exterior, en cuentas marginales, deciden reingresar al país esos fondos, o aquellos que no lo hagan, o sea, que blanqueen directamente pero sin traerlo. Posiblemente esto también va a merecer un tratamiento diferencial. Por último, la moratoria fiscal, que siempre en nuestra historia acompaña el blanqueo. También acá muy importante la definición de la fecha de corte, es decir, hasta dónde llega la moratoria fiscal, habida cuenta de los inconvenientes financieros que están atravesando muchos contribuyentes. Y lo mismo que señalamos en el blanqueo, también el hecho de más requisitos, más rígidos, más flexibles. Esto en las últimas moratorias también hemos visto que hay diferencias importantes.